Y aquí viene el tercer tratado. ¿Cómo yo sé que el texto original escrito hace miles de años es el mismo que yo tengo en mi Biblia? ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo llegó sin error? Porque de hecho, acuérdense que antes no había fotocopiadoras a mano. Y son miles de páginas. Y a mano el ser humano se equivoca. Uno cuando va copiando algo, hasta tipeando en la computadora, no se equivoca. Se le pasan palabras, frases. ¿Cómo yo sé que no vino alguien y añadió, cortó? No hay nada que temer, nos enseña este tratado del texto bíblico. El contenido está a salvo. Dios cuidó, y eso se puede probar científicamente, Dios cuidó, vigiló para que los errores humanos no deformasen el texto de la Biblia, porque Dios quería que la Biblia llegase a nosotros. Eso sí, los textos originales, que se les llaman los textos autógrafos, no existen, se perdieron, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento se perdieron, porque eran escritos en papiros, cosas que se rompen con el tiempo. Pero sí tenemos copias. Por ejemplo, las copias se llaman los apógrafos, las copias en el mismo idioma. Por ejemplo, la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y un poco en arameo. Cuando las copias eran en el mismo idioma se llaman apógrafos. Del Antiguo Testamento, por ejemplo, el apógrafo más antiguo son del siglo II y III antes de Cristo, que se llama el pequeño papiro de Nash, donde hay una parte del Decálogo de los 10 mandamientos y de la Shema, ¿no? Deuteronomio 6, ¿no? Y hay otros documentos encontrados en las cuevas de Qumran. Esos son los autógrafos más antiguos, ¿no? Y después están las versiones. Las versiones son copias de la Biblia en otro idioma. Ustedes habrán escuchado hablar de la versión de los 70, porque había judíos que ya no hablaban hebreo ni arameo, vivían en Egipto, hablaban griego, que era la lengua del momento. Entonces, como allí estaba la gran biblioteca de Alejandría, los encargados de la biblioteca pidieron a Jerusalén que enviasen traductores, que tradujesen las leyes de los judíos eran muy importantes en Alejandría en esa época, las tradujesen al griego. Entonces dice la tradición que enviaron 72 doctores de Jerusalén y un códice, un escrito antiguo en hebreo de la Biblia, y la tradujeron al griego. Y eso es lo que se llama la versión de los 70, o sea, fueron en realidad 72 traductores que en 72 días tradujeron la Biblia. Otra versión importante es la Peshita, que es una versión en idioma sirio. Bueno, eso respecto al antiguo. Respecto al nuevo, como dijimos, los originales no están, pero tenemos apógrafos, o sea, copias griegas antiquísimas. Bueno, las más antiguas son del siglo II y III. Hay 3 códices: el Códice Vaticano, que está en la Biblioteca Vaticana, el Códice Sinaítico, que fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, donde Moisés escribió la ley, ¿no? Que está en el Museo Británico, y el Códice Alejandrino, que estaba en Alejandría, en Egipto, pero hoy está en el Museo Británico, ¿no? Que fue escrito en el siglo V. Esos son los códices más antiguos. Sin embargo, hace poco, en Qumran, en esas cuevas, se encontró un pequeño papiro, pequeñito, pero que es el más antiguo hasta ahora, del Evangelio de San Marcos, del capítulo 6, versículos 52 y 53. Se le llama el 7Q5. Esos son los apógrafos, las copias en los idiomas originales. Y después están las copias o traducciones en otros idiomas, que se llaman las versiones. Ahí está la Vulgata, la Biblia que San Jerónimo tradujo al latín. Solamente trabajando en el Antiguo Testamento, corrigiendo y traduciendo algunas partes, se tardó 15 años.
Finalmente, en este tratado también uno se pregunta, ¿y qué hay con las variantes? Porque entre todas estas copias, manuscritos, que son miles y miles, hay diferencias, hay miles de diferencias. Sin embargo, los estudiosos han encontrado que las diferencias más importantes solo son 200. Y de esas 200, 15 solamente tienen una cierta importancia, pero que esas se pueden resolver verificando en otros textos de la Biblia. Entonces, podemos estar seguros, como nos asegura la Iglesia y los estudiosos, de que tenemos el texto original. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine